Muy buen día a todos y bienvenidos a este video que forma parte de nuestro proyecto final. En esta ocasión estaremos analizando Ford Motor Company desde la perspectiva de estructura de capital y nuestro equipo está conformado por Saúl y Sergio, ambos provenientes de la maestría de Finanzas Corporativas, y su servidor Antonio, representando la maestría en Derecho Fiscal. Para iniciar es importante señalar que Ford Motor Company, comúnmente conocida como Ford, es un fabricante de automóviles multinacional estadounidense con sede en Dearborn, Michigan. Fue fundada por Henry Ford en 1903 y es conocida por su producción de automóviles, camionetas y subs. Y esta empresa tiene presencia global con operaciones en diversos países. En este sentido, William Clay Ford Jr., bisnieto de Henry Ford, este, es actualmente el presidente y ejecutivo de Ford Motor Company. Ahora bien, Ford es una empresa que cotiza en bolsa bajo el símbolo F en la bolsa de Nueva York y está constantemente clasificada entre las principales empresas de la lista Fortune 500 según sus ingresos globales. En términos de importancia en el mercado, Ford continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, enfocándose en tecnologías de vehículos eléctricos y autónomos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores y la industria. Ahora bien, eh, el tema relativo a la estructura de capital se refiere en la forma en que una empresa financia sus operaciones y actividades mediante una combinación de deuda y capital propio. Es decir, es la composición de las fuentes de financiamiento que una empresa utiliza para adquirir activos, realizar inversiones, pagar deudas y financiar sus operaciones comerciales en general. En este sentido, existen dos principales componentes: la estructura de capital de una empresa, que es la deuda, y el capital propio. Eh, la deuda representa los fondos que una empresa ha tomado prestados de terceros, y este financiamiento se realiza a través de emisión de bonos, préstamos bancarios u otras formas de endeudamiento. La empresa está obligada a devolver estos fondos en un plazo específico y por lo general paga intereses sobre la deuda. Por su parte, el capital propio se refiere a los fondos aportados por los accionistas o propietarios de la empresa, y estos fondos pueden haber sido invertidos inicialmente cuando la empresa se estableció o pueden provenir de las ganancias retenidas que se reinvierten en el negocio en lugar de distribuirse como dividendos a los accionistas. Es importante mencionar que la estructura de capital afecta el costo de financiamiento de una empresa. La deuda generalmente implica el pago de intereses, lo que aumenta el costo de capital en comparación con el capital propio. Sin embargo, la deuda también puede ofrecer beneficios fiscales en forma de deducciones de intereses. En contraste, el capital propio no tiene costo financiero directo, pero implica una dilución de la propiedad o distribución de las ganancias entre los accionistas, ¿no? De igual forma, una estructura de capital equilibrada puede ayudar a mitigar el riesgo financiero de una empresa y dependiendo de su nivel de endeudamiento, una empresa puede enfrentar riesgos relacionados con la capacidad de pago de intereses y el principal momento de dificultades financieras. Demasiada deuda puede aumentar la vulnerabilidad de una empresa y la volatilidad económica y financiera, mientras que un alto nivel de capital propio puede proporcionar una mayor estabilidad financiera. Muy bien, ahora hablemos un poco del crecimiento de la estructura de capital de Ford. Primero que nada, se realizó un análisis con relación al año del 2018 hasta el 2022. Como podemos observar en la tabla presentada, vemos un crecimiento en dos periodos. En primera instancia, tenemos un crecimiento de 0,78% del 2018 al 2019, así como un crecimiento del 3,37% del 2019 al 2020. Aunque pareciera que este comportamiento seguirá a la alza, podemos observar que en el año del 2021 hasta el 2022 cambia la tendencia, viéndose una baja del 3,83 en el caso del 2022, perdón, en el caso del 2021, así como una del 0,45% en el 2022. Siguiente, Ford Motor Company y su estructura de capital. A simple vista, el pasivo a largo plazo tiene una mayor ponderación dentro de la estructura de capital, mientras que el patrimonio neto tiene una participación muy pequeña.
¿Eso qué quiere decir? Que la estructura de capital o el valor de la empresa está más representado por la deuda que tiene Ford que su propio patrimonio. Un dato muy importante es que para 2022 la razón de apalancamiento de Ford estaba en 493%. ¿Qué nos quiere decir esta razón? Que el pasivo representaba el 493% del capital, o en otras palabras, por cada dólar que aportaron los socios, se contrataron 4.93 dólares de deuda. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos al siguiente. Bueno, otro muy importante es cómo se ha ido desarrollando la estructura de capital. Podemos ver que en 2020 a 2021 cayó, cayó la deuda a largo plazo, por lo cual tiene una mayor ponderación. También cayó el patrimonio neto más pasivo, que es el valor de la empresa. Siguiente. Ford y sus impuestos. Como sabemos, al final, el contrato de la deuda no es mala debido a que tiene beneficios fiscales. Para 2018, Ford no reportaba pérdidas antes de pagar impuestos, con lo cual pagó sus impuestos normales. En 2019, Ford ya reporta pérdidas, con lo cual se condena o se le perdonan los impuestos no paga no pagó impuestos ese periodo. 2020 tuvo pérdidas, pero por algunos motivos se pagó impuestos. En 2021 tuvo ganancias, fue sobresaliente, pero no pagó impuestos. Algo, y en 2022 tuvo pérdidas, pero tampoco pagó impuestos. Ford, a partir de 19 a 20, incrementó sus impuestos. Sin embargo, por el tema de la pandemia, van disminuyendo por las pérdidas o situaciones que tiene. Ahora, la tasa de retorno esperado para Ford y el costo de capital. Teniendo en cuenta un dato que nos da la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es la rentabilidad del bono o la tasa de interés del bono de Estados Unidos a 10 años. En este caso es 4.069%. Y la beta de Ford es de 1.64. ¿Qué quiere decir esta beta? Esta beta es muy importante porque acá en el caso de Ford nos está indicando que su volatilidad es muy alta, que Ford está ganando 64% más que el promedio del mercado, que es 64% más riesgosa que el promedio. Entonces, se puede calcular la tasa de retorno esperado con el capital propio de Ford y el costo de capital con los recursos de Ford. Nada más vemos que se tendría que hacer una suposición. Nosotros como inversionistas esperamos ganar un 10%. Con lo cual, nuestra tasa de retorno esperado, teniendo en cuenta la rentabilidad del bono del tasa libre de riesgo y beta, es que por, por la inversión de Ford con su capital propio, será de un rendimiento esperado de 13.80. Es lo que se espera ganar en un rendimiento esperado o lo que le costará a Ford financiar o con su capital propio. Siguiente. También una situación muy importante es la selección de inversiones. Del lado izquierdo tenemos un gran competidor del Medio Oriente, que es Toyota Motors Corporation. Del lado derecho es Ford Motor Company. Para ambos tenemos que considerar la tasa libre de riesgo del bono a 10 años, que es 4.069%, y el rendimiento promedio de mercado que esperamos es que sea de 10% para ambos casos. Sin embargo, la beta es donde cambia. Para Toyota Motors, su beta es de 0.5. ¿Qué quiere decir? Que el rendimiento que estará ganando 50% menos que el promedio de mercado, que es 50% menos riesgosa que el promedio de mercado. Y en este caso, las inversiones o el rendimiento esperado para Toyota será de 7.03%. Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, la beta de Ford es muy alta, con lo cual es muy volátil y con lo cual ofrece
mucho más rendimiento. En este caso, eh, aquí todo depende de depende del tipo de inversionista que sea la persona, qué tan adversa al riesgo, ya sea una persona que quiera ganar 7,03%, pero de menos riesgosa, a una persona que no es tan adversa al riesgo, que quiere ganar un 13,80 y es tolerable al riesgo. Todo es cuestión de qué rendimiento me espera y qué tan adverso al riesgo soy. En- Siguiente. Ahora bien, ¿qué podemos concluir? Primero que nada, debemos entender que al considerar a la estructura de capital de una empresa, es fundamental entender que una beta más alta indica una mayor volatilidad y por ende un potencial de rendimiento superior junto con un costo de capital más elevado. En el caso específico de Ford, esta dinámica sugiere que la compañía podría ofrecer una tasa de rendimiento más atractiva en comparación con Toyota, lo que a primera vista le haría una opción de inversión más favorable para aquellos inversores que buscan maximizar sus retornos y están dispuestos a asumir mayores riesgos. Sin embargo, es importante recalcar que la elección entre invertir en Ford o Toyota no debe basarse exclusivamente en la tasa de rendimiento. Factores como la tolerancia al riesgo del inversor, los objetivos del inversor a largo plazo y la diversificación del portafolio son cruciales al tomar una decisión informada. Adicionalmente, es esencial comprender la importancia de la estructura de capital dentro de este análisis, ya que, bueno, la estructura de capital se refiere a la forma en que una corporación financia sus operaciones y crecimiento a través de diferentes fuentes de fondos, como la deuda y el capital propio. Una estructura de capital óptima es vital para minimizar el costo de capital de una empresa, maximizando así su valor y su capacidad para generar retornos atractivos para sus inversores. En el contexto de compañía Ford y Toyota, analizar cómo cada empresa gestiona su estructura de capital ofrece información valiosa sobre su salud financiera y sostenibilidad a largo plazo, además de su potencial de rendimiento para los inversores.